Descubierto, 2 leyendas escalofriantes de Chihuahua que ocultan horror maldito y SINSITRO. Las noches en el pueblo parecían tranquilas, pero Ana sabía que tras la calma se ocultaba un miedo profundo. Trabajaba horas interminables en la fábrica. A esas alturas, la oscuridad ya no era un refugio. Cada vez que giraba la esquina hacia casa, el ecos de las desapariciones acechaban su mente. Los susurros de la Llorona viajaban en el viento, sacudiendo sus entrañas. 1, 2, 3 veces lo escuchó, y su corazón palpitaba con fuerza. Aquellos murmullos guiaban su camino, sumergiéndola en la angustia de lo desconocido. Una noche, algo brilló en el suelo. Ana se agachó y recogió un amuleto en forma de calavera, un antiguo tesoro de su abuela. Al tocarlo, una oleada de calma le llenó el cuerpo. Las historias de su infancia regresaron, historias de protección y fuerza sobre lo sobrenatural. Pero esa seguridad fue eclipsada por el eco de voces que hablaban de la Llorona, la que se lleva a los niños en la oscuridad. El terror la invadió y una sombra pasó volando a su lado, haciéndola temblar. Tenía que cuidar a Emiliano. El día siguiente llegó con un aire de desesperación, más niños del pueblo desaparecían cada noche. Ana, con la ansiedad persiguiéndola, decidió investigar. Las miradas de sus vecinos se tornaban frías, y la policía local se mostraba indiferente ante su angustia. ¿Qué sabían ellos que no le decían? La semilla de la desconfianza se sembró en su corazón. Se enteró de un hombre en la aldea conocido como el Cuco, un hombre respetado que podría estar detrás de las desapariciones. A pesar de que el rumor se desdibujaba en burlas, Ana no podía ignorar los escalofríos que la asaltaban. Pero hablar con la policía sobre el Cuco solo trajo risas burlonas. ¿Eres una tonta? En este pueblo, no hay monstruos, le dijeron. Sin embargo, esa respuesta solo avivó su miedo. Sentía que algo oscuro acechaba entre los almendros y las sombras de aquella carretera. Pero la verdadera tortura llegó una noche. Una llamada al teléfono rompió su frágil normalidad. Emiliano había desaparecido. La oscuridad se volvió un abismo, devorando su razón. Ana buscó en cada rincón, cada calle, su amado niño no estaba. El amuleto brilló en su mano, una luz tenue en la penumbra. ¿Me protegerás?, se preguntó, sintiéndose más vulnerable que nunca. Sabía que se avecinaba el peligro. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada paso, el aire se volvía más tenso. La voz de la Llorona resonaba en su mente, un eco de advertencia que la empujaba hacia el campo desolado. Allí, en el corazón de la noche, la desesperación se tornó en determinación. La revelación la golpeó como un rayo. Cada niño que desaparecía se convertía en parte de una ofrenda, alimentando el horror del pueblo. Su propia sangre corría peligro. El temor se apoderaba de Ana. ¿El Cuco era el verdadero rostro del mal? Las sombras iban creciendo a su alrededor, y la risa burlona de los vecinos se convirtió en un lamento macabro. Enfrentaba una elección aterradora: salvar a su hijo, o caer en la trampa letal que los rodeaba. La noche estoica traía consigo su respuesta, pero en su interior sabía que la batalla apenas comenzaba. ¿Podría retar al Cuco antes de que se llevara a Emiliano, o se perdería entre las sombras de su pueblo? Las horas transcurrieron como un sopor abrumador, y el gris de la madrugada desdibujaba las sombras de la noche. Ana, apretando el amuleto, sintió el pulso del miedo atravesar su ser. Tenía que encontrar a Emiliano antes de que fuera demasiado tarde. Las historias del Cuco la envolvían, y el viento parecía susurrar su nombre. Burlándose de su desesperación, se dirigió a la casa del anciano que se decía conocía secretos sobre la oscuridad que acechaba en la aldea. Don Vicente, un hombre de mirada penetrante y voz temblorosa, respiraba susurros en cada palabra. Al llegar,
La puerta chirrió ominosamente, y la atmósfera se volvió pesada como un sudario. La sala estaba iluminada por una luz tenue que se filtraba a través de las cortinas polvorientas, revelando un mundo de objetos antiguos y recuerdos olvidados. Don Vicente, al verla, la miró con una mezcla de curiosidad y alivio. He estado esperando que viniéramos a hablar, murmuró, mientras beconaba con un gesto hacia un viejo escritorio cargado de libros. El cuco, no es solo un mito. Los niños desaparecen porque el oscuro ritual se ha reavivado. Y si no actúas pronto, Emiliano será el próximo. Ana sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, la voz quebrada. Debes buscar al corazón del pueblo, donde la sombra es más densa. Allí hallarás la clave para enfrentarte a él. Pero ten cuidado, hay fuerzas que no comprendes, y algunos en esta aldea están del lado del cuco, advirtió don Vicente antes de entregarle una pequeña brújula antigua. Esto te guiará, pero recuerda que lo que encuentres cambiará todo lo que creías saber. Con el corazón en un puño y el sudor resbalando por su frente, Ana tomó la brújula y se despidió del anciano. La luz del día comenzaba a romper el helado abrazo de la noche, pero la claridad no ofrecía consuelo. Caminó entre las casas desmoronadas, sintiendo como cada mirada la seguía, cada susurro se convertía en un requerimiento que la empujaba al abismo. El pueblo, que alguna vez le pareció familiar, se tornaba en un laberinto de horror. En cada esquina, sombras la observaban. No pueden ser reales, se repetía, pero el miedo se intensificaba con cada paso. La brújula temblaba, desorientada entre el frío sudor que cubría su palma. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era un sonido que ocasionalmente había escuchado en sus peores pesadillas. Corrió hacia la fuente del alarido, un viejo almacén al final de la calle. Cuando se asomó por la puerta entreabierta, un espectáculo macabro se desplegó ante ella. Voces conocidas resonaban en un canto siniestro, niños del pueblo estaban en círculo, sumidos en un trance, sus ojos vacíos reflejaban la oscuridad. En el centro, una figura encapuchada se erguía, realizando un ritual que exigía sacrificios. Emiliano estaba atado a una roca, sus ojos buscaban a su madre, llenos de desesperación. Ana sintió que la presión se acumulaba en su pecho. ¿Cómo detener esto? Aturdida, recordó las palabras de don Vicente. Algo en la brújula empezó a brillar, guiándola a tomar una decisión. Se dio cuenta de que no podía ser solo una madre impotente, tenía que ser la heroína de su propia historia. Con determinación, se adentró en el almacén, lista para enfrentar su mayor miedo. Mientras lo hacía, un frío la invadió, y las sombras comenzaron a materializarse, arrastrándose hacia ella como serpientes nocturnas. Emiliano, gritó, y el grito resonó en todo el lugar. El odio de la oscuridad vibró. Las almas atrapadas en el almacén comenzaron a volverse hacia ella. La figura encapuchada levantó la vista, revelando su rostro. Era alguien que Ana conocía, alguien que nunca sospechó que estaba detrás de todo. La verdad la asfixió y la ruta hacia la liberación de su hijo se desdibujó. Podría luchar contra esa traición, o el cuco la consumiría junto a su hijo. Así, en el corazón del horror, las sombras parecían reír. Ana comprendió que las elecciones del pasado moldeaban el destino del presente. El tiempo se desvanecía, cada segundo era un suspiro que se escapaba. La batalla final comenzaba y todo o nada se decidiría en ese oscuro almacén. ¿Podría liberar a Emiliano de las garras del mal antes de que fuera consumido para siempre? Ana sintió como el aire se volvía denso, como si cada respiración le costara un esfuerzo hercúleo. Enfrente de ella estaba la figura encapuchada, y aunque las sombras distorsionaban su cuerpo, Ana pudo reconocer ese rostro horrendo, el rostro de alguien que fue su amigo, alguien que confiaba. Martín, su viejo compañero de escuela, ahora consumido por una oscuridad que nadie podía imaginar. ¿Por qué? Ana preguntó, sus palabras salieron como un susurro quebrado. Martín sonrió, pero no era la sonrisa que recordaba. Era una mueca retorcida, plagada de locura. Tuviste que haberlo sabido, Ana. El cuco me eligió, me mostró el poder que podemos alcanzar. No lo entiendes, pero cuando él devora a los inocentes, nos da fuerza. Emiliano es solo el comienzo. Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La brújula en su mano centelleaba,
pero no sabía si estaba guiándola hacia la salvación o al abismo. Los niños, aún en trance, comenzaron a girar lentamente hacia ella. Sus ojos vacíos reflejaban la desesperación, pero en sus miradas había también una chispa de cómplice delirio. Ana, únete a nosotros, murmuró uno de ellos, su voz quebrada como el canto de un pájaro moribundo. No, no puedo. Ana se sacudió ante la idea. Cada palabra en su mente la anclaba a la realidad, luchando contra la tentación de lo prohibido que le ofrecían. ¿Por qué no? ¿Por qué no te unes a nuestra nueva familia? La oscuridad te protege, te da poder, insistió Martín, dando un paso adelante. Toda esta vida ha sido un engaño. Cambia tu rumbo. Piensa en lo que podríamos hacer juntos. Cállate. No puedo dejar que lo toquen. Ana gritó, su voz resonando en la fría oscuridad del almacén. Se sintió rota, entre la rabia y la profunda tristeza por lo que Martín había escogido. Pero el amor por su hijo renovó su fuerza, con un grito que sacudió el aire, Ana levantó la brújula, que ahora brillaba con una intensidad sobrenatural. Espera. No lo toquen. No lo llevarán. La figura encapuchada se detuvo. Los niños en trance se giraron, sus rostros distorsionándose en muecas de terror ante la luz que brotaba del artefacto antiguo. La energía recorría la habitación como si un rayo atravesara la oscuridad, pero Martín no se inmutaba, sus ojos estaban fijos en la brújula, su codicia a flor de piel. Ana sintió que el tiempo se detenía mientras la luz crecía. Era su última oportunidad, su única posibilidad. Debía liberar a Emiliano, y lo haría de cualquier manera. Con cada grito, árboles temblaban y el viento aullaba en respuesta. De repente, la figura de Martín se desvaneció, y susurros venenosos flotaban en la habitación. Nunca lograrás liberarlo. La oscuridad consume a todos. No hay salvación para tu hijo. Ana, aunque asustada, no se dejó llevar por el silencio en su mente. Se acercó a Emiliano y, en un gesto de amor, colocó su mano sobre la roca en que estaba amarrado. La brújula vibró con furia, destellos de luz iluminaban su rostro. Emiliano, ven a mí. Te necesito. El niño, aunque atrapado en el horror del ritual, comenzó a responder al llamado de su madre. Sus ojos, antes vacíos, ahora reflejaban la fuerza del amor incondicional. Pero después de un segundo que pareció una eternidad, un retumbar resonó en las paredes del almacén. La sombra que había estado acechando empezó a retorcerse, mientras la figura encapuchada se desvanecía y el alarido se transformaba en un grito desgarrador. Ana sabía que estaba ganando. Pero en ese instante, algo la detuvo. Una presencia oscura se alzó detrás de ella. Era otra figura, un eco de lo que había sido la oscuridad, y parecía más potente que nunca. No escaparás de mí tan fácilmente, Ana. La oscuridad es parte de ti ahora, así, la pregunta colgó en el aire, ¿podría Ana enfrentarse a esta nueva entidad, salir del laberinto de horror y salvar a su hijo, o sería devorada por las mismas sombras que una vez había tratado de escapar? La batalla apenas comenzaba, y cada paso podía ser el último. Ana sintió como una sombra más oscura que la noche la envolvía al volverse. Su corazón latía como un tambor frenético en su pecho, y cada fibra de su ser le gritaba que huyera. Pero su amor por Emiliano la mantenía firme, como una roca en medio de la tormenta. La figura que se alzó tras ella era casi humana, pero sus rasgos estaban tan distorsionados que resultaban repugnantes. Tenía ojos como pozos de profunda tiniebla y una respiración que parecía ser el viento gélido de un invierno eterno. Has luchado valientemente, pero esto es solo el principio, susurró. Su voz resonaba en la mente de Ana como un eco de sus propios miedos. ¿Qué eres? Ana apenas pudo articular, sintiendo la desesperación asomarse en su voz. Soy el eco de lo que tú temes. La oscuridad encontró un hogar en tu propia alma, Ana. Mirar al abismo es una cosa, pero dejar que el abismo te mire a ti, eso es lo que has hecho, respondió la entidad, acercándose. La luz de la brújula temblaba en su mano, como si pudiera sentir el odio que emanaba de la nueva sombra. Ana cerró los ojos por un instante, recordando la risa de Emiliano, su mirada llena de confianza. La energía de su amor brotaba en forma de luz, pero era una luz vacilante. No.
No voy a dejar que esto te consuma, gritó, haciendo un esfuerzo por concentrar toda su energía en la brújula. La habitación empezó a vibrar, las paredes temblaban y una explosión de luz iluminó la oscura figura. Aún no comprendes el poder que tienes, Ana, advirtió la sombra, su sonrisa cruel se ampliaba. El cuco te ha elegido. Podrías tener todo lo que deseas. Pero sigues eligiendo el dolor. Ana sentía que su mente se disolvía ante esas palabras. El deseo de poder, de tener el control sobre su vida y la de Emiliano, era tentador, pero la idea de convertirse en algo así la llenaba de repulsión. No quiero poder. Solo quiero a mi hijo. Gritó, apretando la brújula con fuerza. En ese instante, el aire se hizo más pesado, y un silbido ensordecedor llenó la sala. Ana pudo escuchar risas que resonaban y llegaban de todas direcciones. Era como si los niños, poseídos, se burlaran de ella. El eco de sus risas trajo consigo recuerdos dolorosos, la pérdida, el abandono, las sombras que había encontrado en cada rincón de su vida. «Sálvame, Emiliano», supliqué, sintiendo su voz desgarrarse. La luz de la brújula parpadeó, y en ese momento fugaz, sus ojos se encontraron. «Ven a mí». La figura oscura pareció titubear, como si la conexión entre madre e hijo pudiera desatar algo temido. Pero, rápidamente, la sombra se recompuso. «No tienes poder sobre mí, Ana. No te quedará más opción que unirte a nosotros. La oscuridad es tu destino». Ana recordó lo que había leído en los mitos de su cultura, la manera en que los ancestros peleaban contra el mal. Abrió los ojos, despojándose de la desesperación. La luz de la brújula regresaba, iluminando su espíritu. «No, no soy parte de ti. No me rendiré», con renovada fuerza, apuntó la brújula hacia la sombra, sintiendo como una ola de energía la atravesaba y la iluminaba. Las risas se desvanecieron, pero el terror seguía latente, palpitante, justo detrás de ella. De repente, una mano fría agarró su hombro, y la voz del eco resonó de nuevo. «La oscuridad no se va tan fácilmente, Ana. Date cuenta de que la batalla no está solo en el exterior. Es tu propia mente la que se convertirá en el laberinto más temido». El tiempo parecía detenerse, y Ana sintió que las sombras la rodeaban. ¿Podría realmente enfrentarse a su propio miedo? La brújula seguía iluminando su camino, pero una duda aterradora se instalaba en su corazón. Las puertas del almacén empezaron a cerrarse, dejando solo una rendija de luz. La figura oscura se abalanzó sobre ella, y Ana, con la esperanza resurgiendo, dio un paso adelante. ¿Sería suficiente? Era esta la última batalla antes de la caída, y en el aire pesado, la pregunta se repetía. ¿Cuánto más podría resistir, antes de que la oscuridad la consumiera completamente? Ana sintió cómo la sombra la envolvía, abrumándola con una presencia que cortaba la respiración. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. La figura al frente de ella parecía expandirse, estirándose como un monstruo frente a una fogata. Las puertas del almacén crujían, y Ana se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. «No puedes escapar de ti misma», dijo la sombra, su voz era un rasguño que desgarraba la realidad. «La oscuridad siempre encuentra una forma de entrar». Ana cerró los ojos brevemente, buscando la paz que se había desvanecido. Recordó la promesa que le había hecho a Emiliano, siempre protegerlo. Con un profundo aliento, sintió como la luz de la brújula crecía. La determinación comenzó a llenar su ser, resonando con la luz dorada en sus manos. Fue un estallido. La energía se desbordó y ella dirigió la brújula hacia la sombra, desafiándola. La luz se expandió como un sol naciente, derritiendo la oscuridad que intentaba devorarla. Al iluminársele el rostro, Ana vio un destello de lo que parecía ser el rostro de su hijo, reflejando una esperanza que había creído perdida. «Emiliano», gritó, y su voz se llenó de nuevo de vigor. La figura oscura se tambaleó, pero su risa era un eco tenebroso, una burla del futuro que Ana tanto temía. ¿Y si lo que ves no es más que un espejismo? A veces, lo que deseamos es lo que más nos hace daño. Las luces en la brújula parpadeaban, y la risa se mezclaba con un susurro helado. ¿Estás lista para hacer un trato? La vida de tu hijo por tu alma. No. Ana,
más decidida que nunca, sintió que el poder dentro de ella se intensificaba. Nunca lo haré, las paredes del almacén parecían encogerse y expandirse al ritmo de su corazón. En medio del caos, vio en la distancia una sombra moviéndose. No era la figura a la que se enfrentaba, era otra presencia, más familiar, más profunda. Era Emiliano. «Mamá, estoy aquí», gritó su voz, resonando como un canto en la noche. Ana sintió que las lágrimas arden en sus ojos. Cada rayo de amor que sentía por su hijo empujaba la sombra aún más lejos, sin embargo, una neblina negra comenzó a emanar de su propia sombra. «Es un engaño, Ana. Lo que ves no es la realidad, sino la trampa que has creado para ti misma. La muerte ya está en tu mente». Ana se sintió tambalear, abrumada por la desesperación. La luz de la brújula comenzó a parpadear y, con cada destello, sintió como las sombras de su pasado la abrazaban, abandonos, traiciones, sus propios miedos que arteramente se manifestaban. «No soy tú», gritó. La verdad resonó en su voz como un eco en el abismo, justo cuando parecía que la oscuridad iba a consumirla por completo, las paredes del almacén se agrietaron y un rugido profundo emergió de lo más hondo. La figura burlona se convulsionó, atrapada entre dos fuerzas. «Esto no ha terminado, Ana. Tu verdadero enemigo está en otro lado. Este es solo el inicio». Ana sintió un escalofrío que recorrió su columna, mientras el aire a su alrededor comenzaba a girar y cambiar como en una tormenta. Las risas se desvanecieron, pero dejaron un eco inquietante. Emiliano estaba más cerca, su figura tomando forma, pero la presencia de la sombra aún persistía, un recordatorio de que la batalla era solo un capítulo en una historia mucho más oscura. «¿Qué haremos ahora, mamá?», preguntó Emiliano, con la incertidumbre brillando en sus ojos. La presión aumentaba. Ana sabía que no podían quedarse en ese lugar por mucho más tiempo. Al mirar la brújula, decidió que había que escapar, pero no antes de integrar su dolor y los miedos que habían perseguido su vida. La pregunta danzaba en su mente: ¿irán juntos hacia su salvación, o acaso la sombra se aferraría a ellos aún más fuerte? Todo lo que podía hacer era dar un paso adelante y esperar que su amor fuera suficiente. Sin embargo, la risa burlona volvió, resonando en el aire. Ana giró la cabeza, sintiendo como el verdadero terror se acercaba, y comprendió de repente que esta era solo la primera prueba, el verdadero horror. Estaba en lo que vendría. ¿Tendría el valor necesario para enfrentarlo? Ana sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor, como si cada respiración se convirtiera en un esfuerzo titánico. La brújula en su mano vibraba, emanando una luz incierta, como si su destino estuviera en juego. Emiliano seguía a su lado, su pequeña figura se proyectaba tenue entre las sombras que aún danzaban alrededor de ellos. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó el niño, su voz temblando con una mezcla de esperanza y miedo. Ana buscó sus ojos, intentando devolverle una sonrisa reconfortante, pero su rostro se mantenía tenso. «No lo sé, pero debemos encontrar una salida», respondió, sintiendo cómo la incertidumbre se apoderaba de ella. Con cada paso, el eco de la figura oscura retumbaba en sus oídos, como una advertencia. De repente, el ambiente cambió. Las paredes del almacén comenzaron a moverse, girándose como un laberinto, y las luces de la brújula ahora parpadeaban en un ritmo frenético. Ana logró atrapar con la mirada las viejas marcas en las paredes, símbolos extraños que parecían contar una historia de terror olvidada. «¿Viste eso?». Emiliano apuntó hacia una esquina oscura, donde algo brillaba débilmente. Ana se acercó, su pulso acelerado mientras la curiosidad la empujaba. Cuando se agachó para examinar mejor, una fría ráfaga de aire la golpeó en la cara, llenando su mente con ecos de voces perdidas. «Ana, ven». La voz era dulcemente seductora, pero igualmente aterradora. «Mamá, no me dejes», suplicó Emiliano, tomando su mano con fuerza. Ana lo miró y asintió, sintiendo el tirón de su amor en el centro de su ser. Ambas manos se unieron, y avanzaron juntas, encajando su luz con titubeantes resplandores en la oscuridad. En su camino, vieron una puerta entreabierta. La oscura entrada ofrecía un respiro de luz en medio del horror, como un refugio lejano. Ana no tenía más elección. La figura de Emiliano iluminaba el camino.
Con un último vistazo al laberinto tembloroso, decidió entrar. «Espera», gritó una voz. Ana se detuvo en seco, porque era el eco de la sombra que estaba justo tras ellos. «Esto no se acaba aquí, Ana. Tienes que elegir». El corazón de Ana se congeló. ¿Elegir qué? La pregunta resbaló de sus labios como un susurro temeroso. Entre la vida o la muerte, entre el amor o el sacrificio. La sombra parecía acercarse, su figura encogida, desvaneciéndose y reapareciendo, como un reflejo distorsionado. «Nunca me llevarás», gritó Ana, haciendo un esfuerzo para empujar la oscuridad con la brújula, sintiendo cómo la luz se intensificaba en su mano. Pero junto a ella, Emiliano miraba hacia atrás, su expresión tornándose crítica. «Mamá, no podemos dejar que se acerque». «Debo protegerte», respondió Ana, sintiendo que el pánico ardía en su pecho. Pero la sombra tomó una forma más precisa, revelando el rostro de un hombre que Ana había amado y perdido. «No puedes escapar de lo que eres, Ana». Esto es solo el principio. Ana sintió que un sudor helado recorría su espalda. La realidad se fragmentaba cada vez más. Las sombras comenzaron a reír, formando un coro fantasmal que resonaba en sus pensamientos. «Cállate», gritó con desesperación. «No me importa lo que digas». La figura de Emiliano se estrechó junto a ella, y fue en ese momento que entendió, las elecciones que tenía que tomar no eran solo suyas. La luz de la brújula temblaba, empujando suavemente a Emiliano hacia adelante. «Mamá, yo sé lo que tenemos que hacer», declaró el niño, mientras la risa burlona se intensificaba. Ana sintió que el suelo comenzaba a vibrar, la tormenta de sombras que tenían detrás prometía un horror aún mayor. «¿Qué haremos, Emiliano? ¿Cuál es el camino?». La voz de su hijo estaba llena de coraje. «Debemos enfrentarlo, juntos», sugirió Emiliano, y Ana pudo sentir fuerzas antagónicas brotando a su alrededor. Pero, ¿y si se atrevieran a seguir adelante solo para ser devorados por la sombra? Mientras esos pensamientos giraban en su mente, la sombra alzó la voz con un rugido ensordecedor. ¿Están preparados para pagar el precio? Lo que está por venir, será su mayor desafío. Ana sintió el frío recorrer su espalda. ¿Podrían soportar lo que esa sombra pretendía traer a sus vidas? En medio de la oscuridad, Ana se dio cuenta de que cada paso que dieran podría hundirlos más en el terrible destino que la sombra había diseñado. Pero lo que ella no sabía era que la batalla real apenas estaba comenzando, y con cada decisión, saldrían a la luz secretos que cambiaban todo lo que creían saber. ¿Estarán listos para enfrentarlo? Las paredes de aquel extraño laberinto parecían susurrar secretos a medida que Ana y Emiliano avanzaban. La brújula, agitada y temblorosa, iluminaba símbolos que se retorcían con cada paso, como si intentaran advertirles. «Mamá, tengo miedo», dijo Emiliano, acurrucándose más cerca de ella. Ana pudo sentir su pequeño cuerpo temblando, un reflejo de su propia ansiedad. Con un ligero apretón en su mano, decidió no rendirse. La sombra todavía acechaba, y su esencia oscura parecía alimentarse de su temor. Mientras atravesaban la puerta, el aire cambió. Los ecos de sus respiraciones eran casi lo único que rompía el silencio opresivo, y la luz de la brújula comenzó a proyectar sombras danzantes sobre el suelo. Un frío sobrenatural se filtró a través de sus huesos, mientras los pasillos se alargaban, llevándolos profundos en la oscuridad. ¿Que si es un laberinto del que no podamos salir nunca?, preguntó Emiliano, su voz un hilo de angustia. Ana se detuvo, mirándolo a los ojos, el reflejo de la luz temblando en su mirada. «No vamos a dejar que eso ocurra. Siempre hay una salida», respondió ella con una determinación que no sentía en su interior. De repente, un estruendo reverberó a su alrededor. Las paredes se sacudieron violentamente, y el suelo bajo sus pies pareció dividirse en dos, abriendo un abismo oscuro y temible. Ana sintió que su estómago se aceleraba al ver cómo el vacío se extendía frente a ellos. «Sujétame fuerte», gritó Ana. Justo en ese instante, Emiliano soltó su mano, donde un giro de energía oscura lo arrastró hacia la orilla del abismo. «Emiliano». Ana apenas pudo gritar. En un movimiento instintivo, se lanzó hacia adelante, alcanzando rápidamente a su hijo antes de que fuera consumido por la oscuridad.
Lo abrazó con todas sus fuerzas, sintiendo como el terror se apoderaba de ella. La sombra estaba allí, riendo, disfrutando el pánico de ambos. Te lo advertí, Ana, dijo la sombra, su voz resonando con una mezcla de burla y tristeza. Tus elecciones están selladas. ¿Cuál es tu sacrificio? Ana dejó escapar una lágrima, asustada pero decidida. No me llevarás a él, soltó, luchando por mantener la lucidez en medio del caos. Las ideas de sacrificios y elecciones retumbaban en su mente, como si el mismo laberinto se alimentara de ellas. Una bruma espesa comenzó a rodearlos, y los murmullos de las voces perdidas resonaban cada vez más fuerte. Ana sintió que el pánico se transformaba en una especie de enojo. No. No voy a dejar que esto termine así, gritó, y levantó la brújula, enfocando su luz en la sombra. Primero, ésta se retorció, como si el resplandor la quemara. Mamá, corre, exclamó Emiliano, y en ese instante, Ana entendió. No debían luchar contra la sombra en el terreno que ésta había creado, debían cambiar las reglas. Con los corazones latiendo al unísono, giraron y comenzaron a correr. A su alrededor, el laberinto se desvanecía y volvían a ver las marcas grabadas en las paredes. Pero ahora eran diferentes, y Ana no pudo evitar pensar que ya no hablaban de horror, sino de esperanza y redención. Mamá. Aquí, esta marca parece una salida, comentó Emiliano, señalando un símbolo que brillaba débilmente con luz cálida. La brújula vibró intensamente, guiándolos hacia él. El aire cambió y, de repente, comprendieron, no solo luchaban por salir. La verdad que la sombra les había ocultado era que parte de su fuerza residía en el lazo que compartían. El amor era su armadura, y cada paso que daban lo fortalecía. Cuando alcanzaron la marca, el símbolo estalló en una luz cegadora. Fue entonces cuando la sombra arremetió, furiosa por ser desbordada. No pueden escapar tan fácilmente, rugió con odio. Ana sintió que la oscuridad la envolvía, intentando reclamarla. Pero un grito brotó de su interior, resonando con una fuerza imparable. No. Estamos juntos. Y con esas palabras, un torrente de luz pura se liberó, creando un escudo entre ellos y el horror que la sombra representaba. Sin embargo, en el torbellino de luz y oscuridad, una nueva voz se alzó, susurrante y suave. Al final, la elección siempre será suya. Ana sintió un cosquilleo en el aire. ¿Qué decisión tendrían que tomar ahora? Mientras la luz comenzaba a disiparse, quedó una pregunta atronadora en el aire helado. ¿Podrían realmente enfrentar lo que les esperaba, cuando la sombra y sus secretos estaban más cerca que nunca? La luz comenzó a desvanecerse lentamente, dejando un tinte grisáceo en el ambiente. Ana y Emiliano se miraron con incertidumbre, el sudor frío recorriendo sus frentes. A su alrededor, el laberinto se recompuso, pero esta vez los símbolos brillaban con una intensidad inquietante, como si supieran lo que iba a venir. Mamá, ¿qué significa eso?, preguntó Emiliano, con su voz temblando al borde de las lágrimas. Ana sintió la presión de su mano. No lo sé, amor. Solo mantente cerca de mí, respondió ella, intentando sonar calma, pero sintiendo que su propia voz se quebraba. Un murmullo pesado llenó el aire, y las paredes parecieron cerrarles el paso. Formaban un círculo oscuro que giraba a su alrededor, volviendo el laberinto en un juego macabro. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alguien estaba vigilándolos. Tienes que elegir, resonó la voz suave, ahora mucho más clara. Ana cerró los ojos por un momento, intentando enfocarse. Era la sombra, entrelazada con el eco de las voces perdidas, burlándose de su angustia. ¿Qué elección?, gritó Ana, su pánico brotando a la superficie. No quiero jugar a tus juegos. ¿El amor o la vida? La sombra habló con una voz sedosa, cada palabra impregnada de una calma que contrastaba con el terror que sentían. Sé de tu hijo o sé tú lo que desees. Pero el precio será el mismo. A cambio de su salvación, tú deberás entregar el tuyo. Ana palideció. El eco de la oferta resonó a través de su mente, chocando con su instinto maternal. La vida de Emiliano era su razón más pura, y ahora esa razón estaba en la cuerda floja. Un cálculo frío comenzaba a formarse en su mente. Mamá, no quiero no. Emiliano gritó,
cayendo a sus pies, negándose a oír lo que la sombra proponía. Ana sintió su corazón desgarrarse. Eva, susurró la sombra. No hay otra manera. Harás lo que debas hacer. La elección será tuya. La bruma se espesó, y de repente, un nuevo símbolo se iluminó frente a ellos. Era un corazón moribundo, rodeado de cadenas. Este adala tu tormento, el tuyo y el de todos los que huyeron. La voz se hizo un eco grave. Ana se agachó, tomando la cabeza de Emiliano entre sus manos. Hijo, no me dejes, prometo que encontraré otra forma. Siempre hay una salida en su mente. La desesperación se hizo preguntas desoladoras. ¿Cuánto valía su amor? ¿Cuánto estaría dispuesta a aguantar? La sombra se reía, disfrutando del dilema. El laberinto comenzó a vibrar, como si se alimentara de su angustia, y las ilusiones se arremolinaban a su alrededor. Mamá, no te vayas. La mirada de Emiliano la atravesó. Cállate, gritó Ana, sintiendo que el universo a su alrededor colapsaba. No voy a dejarte, nunca. La determinación parecía brotar de sus entrañas, como si el amor pudiera herir a la sombra. Sin embargo, la oferta seguía fluyendo en su mente como un veneno. ¿Su vida por la suya era suficiente? Realiza tu elección, Ana, susurró de nuevo la sombra, con una dulzura inquietante. La brújula vibró violentamente, como si pudiera anticipar la terrible decisión que acechaba. Ana se obligó a pensar, su mente batallando contra el sudor que le caía por la frente. El laberinto retumbaba, la sombra crecía y en medio de todo, un instinto salvaje y primitivo comenzó a surgir. No puedo. No me lo quites, gritó, mirando a Emiliano a los ojos. Solo recuerda que la salida puede encontrarse incluso en la elección más oscura. El amor lo puede todo, volvió a decir la sombra, burlándose de ella. El aire se volvió denso, y la oscuridad se acercó peligrosamente, como un depredador hambriento en la noche. La decisión debía hacerse pronto, y del abismo a su izquierda surgió un lamento, el eco de 1000 almas perdidas. Calma, se acaba de abrir un camino. Mamá, corre, exclamó Emiliano, apuntando hacia un nuevo símbolo brillando con intensidad. Pero a su alrededor, la sombra estaba cada vez más cerca. ¿Seguirás o te arriesgarás a perderlo todo?, resonó la voz, susurrando al oído de Ana. El pánico la invadía, el tiempo se deshacía. Mientras el laberinto latía con el horror, Ana miró a su hijo, y se dio cuenta de que la verdadera elección no era entre ellos, sino lo que dejarían atrás, lo que estaban dispuestos a enfrentar. Sin más tiempo que perder, Ana sintió que las cadenas de la sombra amenazaban su avance. Vamos, Emiliano, gritó mientras el laberinto comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Mientras corrían, un susurro helado le siguió, la clave siempre será la elección adecuada, y en ese momento, Ana supo que el verdadero horror apenas comenzaba. La niebla espesa se cernía sobre ellos como una manta pesada. Ana y Emiliano corrieron con el rostro empapado de sudor y sus corazones latiendo al unísono, cautivos por la opresiva sensación de ser perseguidos. Los símbolos brillantes parecían reírse mientras pasaban, burlándose de su desesperación, como si cada paso aventurara más sombras en el laberinto que se retorcía a su alrededor. Mamá, ¿a dónde vamos?, preguntó Emiliano, su voz una mezcla de miedo y esperanza. Ana no sabía qué responder. Sus pensamientos estaban enredados en la advertencia de la sombra. El amor era su fuerza, pero ahora también su debilidad. Al cruzar un nuevo umbral, la atmósfera comenzó a cambiar, cada símbolo que encontraban se volvía más oscuro, más ominoso. Una presencia la acechaba, un frío que parecía absorber el calor de su ser. Entonces, un grito desgarrador resonó a su alrededor. Ana se detuvo en seco. ¿Lo oíste?, preguntó, mirando a Emiliano con miedo en sus ojos. Sí, mamá, algo no está bien, replicó él, temblando. La calle parecía alargarse, transformándose en un pasillo angosto. A ambos lados había ecos de voces, susurros de aquellos que habían hecho la elección equivocada. La sombra había hablado de sacrificios, y Ana empezó a preguntarse si otros ya habían estado aquí antes que ellos, atrapados en un ciclo del que no podían escapar. ¿Qué queremos hacer? No podemos quedarnos aquí.
Emiliano murmuró, y en su voz había una urgencia que la instó a seguir hacia adelante. Las paredes vibraban y las marcas en ellas se multiplicaban, pareciendo adquirir vida propia. Un símbolo en particular, un ojo inscrito en un triángulo, los observaba intensamente. A medida que se acercaban, Ana sintió una punzada en su pecho. El símbolo parecía absorber la energía de su amor por Emiliano, haciéndola más débil. Desviémonos. No podemos mirar eso, aconsejó Ana, tomando la mano de su hijo, pero Emiliano se detuvo, atraído por la extraña figura. Es como si me llamara, murmuró, casi en trance. Ana sintió un escalofrío atravesarle la espalda. No, Emiliano, ven aquí, dijo Ana, tirando de su mano, pero algo había cambiado en la mirada de su hijo. Podía ver cómo sus ojos se vaciaban de claridad, como si el símbolo lo estuviera hipnotizando. Una ola de horror la invadió. Emiliano, gritó ella, luchando contra la fuerza que lo mantenía paralizado. Entonces, la sombra emergió de las paredes, tomando forma. Se deslizó hasta ellos, su presencia era aplastante, y Ana sintió el aire desvanecerse. La revelación está cerca. Deberás decidir qué harás él. La verdad siempre duele, pero algunos no pueden soportarla. Ana sintió que su corazón se perdía en un abismo. Emiliano apenas podía resistir, y una nueva voz penetró su mente, llevando consigo imágenes del pasado, de sacrificios y traiciones. Cada visión la empujaba hacia atrás, pero sabía que no podía rendirse. No te llevaré, no estás solo, murmuró Ana con fervor, obligándose a ser el ancla de su hijo. Con un empujón, movió su cuerpo hacia adelante, acercándose a Emiliano, intentando romper el hechizo. El símbolo comenzó a brillar intensamente, y un grito resonó en su interior, una mezcla de angustia y amor que exigía salir. Emiliano, escúchame. Mira en mi corazón y ven conmigo, rogué, extendiendo su mano hacia él. Con un último esfuerzo, Emiliano parpadeó, como si despertara de un sueño. Mamá, reaccionó, y antes de que la sombra pudiera alcanzarles, Ana arrastró a su hijo hacia una nueva salida que se vislumbraba, un camino apenas delineado, luminoso entre las sombras, pero cuando comenzaron a correr, el laberinto tembló, y el eco de risas maliciosas los perseguía. No escaparás tan fácilmente, resonó la voz, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, tratando de engullirlos. Ana sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. En su pecho había una revelación inquietante. ¿Sería solo una farsa más, otra trampa en la que caerían? El laberinto no solo desafiaba su amor, sino que jugueteaba con sus más profundos miedos. Mientras corrían, las paredes se movían, distorsionándose, y el tiempo parecía desvanecerse. La eco de otra elección emergía con cada paso, y con su sombra colgando detrás de ellos, Ana comprendía, no toda verdad era digna de ser descubierta. ¿Qué horrores encontrarían si el camino se bifurcaba nuevamente? Pero al fondo, una luz agonizante parpadeaba, y Ana supo que debían alcanzarla o ser atrapados para siempre. No se detengan, Emiliano, ven, gritó, mientras el laberinto se despedazaba detrás de ellos. La imagen de la luz se hacía más clara, pero también se oía un murmullo creciente, como si las almas intrigadas por la cercanía del desenlace exigieran una última verdad, revelaciones aterradoras que estaban por llegar. Ana y Emiliano corrían con todas sus fuerzas, el laberinto girando a su alrededor, pero la luz parecía un faro en medio de la tormenta. Cada paso se sentía como una danza entre la esperanza y la desesperación. El eco de la sombra atrás resonaba como un canto de sirena, lleno de promesas y terribles secretos. Apresúrate, Emiliano, gritó Ana, sintiendo como su madre se desbordaba de amor y miedo. La luz del final del pasillo se acercaba, chispeando como una estrella en la tormenta, allana el camino a la salvación. Pero sabía que no podían bajar la guardia. El laberinto parecía cobrar vida, tratando de engullir a su hijo en sus muros oscuros. El murmullo se intensificó, una mezcla de voces perdidas y risas que crujían en el aire como hojas secas. No hay salida, Ana. El sacrificio es el único camino, susurraba la sombra a sus espaldas, burlándose de su dolor. Ana sintió un escalofrío, pero no podía dejar que el miedo la detuviera. ¿Mamá? Emiliano la miró con ojos que brillaban con una incertidumbre que desarmaba su corazón. ¿Qué pasa si no hay salida? Siempre hay un camino, mi amor.
Siempre. Confía en mí. Ana apretó la mano de su hijo mientras seguían adelante, sintiendo que cada latido del corazón de Emiliano resonaba con el suyo, como un ancla en ese caos. Llegaron a la luz. Era una puerta, un umbral dorado que ofrecía un respiro. Ana sintió que el miedo la abrazaba con fuerza, pero el amor que sentía por Emiliano le dio valor. Con un empujón, abrieron la puerta y entraron. La luz iluminó toda la habitación, ahuyentando por un momento las sombras, pero al girar, se encontraron en un salón amplio y vacío, el aire pesado y lleno de murmullos. En el centro, un altar macabro. Y sobre él, la figura del cuco, más real y siniestra de lo que jamás imaginó. La sonrisa desfigurada de Martín brillaba bajo la luz, y en sus manos, un objeto brillante, la brújula de Ana. ¿Lo ven? El amor de una madre es lo que alimenta este lugar. Cada lágrima, cada sacrificio, todo se convierten en poder, dijo Martín, sus ojos incendiados. Ana sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. No me lo llevarás, gritó Ana con todas sus fuerzas. Emiliano no es una ofrenda. Él es amor y luz. Y yo lucharé por ello. El cuco la miró con desdén, como si su determinación solo divertía a las sombras. Eres fuerte, Ana, pero esa fuerza podría ser tu perdición. Deberás decidir, entregas tu vida por la vida de él, o permitir que se lleve el alma de tu hijo. Ana sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. La incertidumbre penetraba en su corazón como un veneno. ¿Era verdad lo que decía? ¿Tendría que arrebatar sus esperanzas y ataduras para luchar? Miró a Emiliano, su pequeño reflejo de inocencia, y un fuego se encendió en su pecho. Nunca, gritó, su voz resonando en el aire. Tu poder no me consuma, no soy parte de ti. Soy su madre. Con esa declaración, la brújula brilló con intensidad, y Ana sintió que una ola de energía llenaba el espacio, inundando su ser. Las sombras se retorcieron, como si la luz las quemara, y la figura de Martín tembló ante su poder. Ana se giró, y en sus ojos, Emiliano brillaba de confianza. Esta vez lo haré bien. Ana gritó. Con una fuerza renovada, levantó la brújula al frente, y la luz brotó, iluminando no solo el altar de sacrificios, sino cada rincón oscuro que había explorado. Con cada rayo de luz, cada lágrima de amor genuino, las sombras fueron disipándose, gritando como si ardieran en llamas. La figura de Martín se desvanecía, como un espejismo. No puedes escapar de lo que me debes. Su voz se desdibujó en el aire. Ana sintió como si el tiempo se detuviera. Miró a su hijo. Estamos juntos, Emiliano. Siempre lo estaremos, dijo, y en ese momento entendió que el verdadero sacrificio fue abrir su corazón al amor y a la redención. La sala estalló en luz, y Ana, con Emiliano a su lado, salió volando por la puerta. La luz abrazó todo a su paso, llevándose consigo el horror y la desesperación. Finalmente, se encontraron en un campo iluminado por la luna, la paz envolviendo sus corazones. Las sombras se disiparon en el viento, y las risas maliciosas quedaron atrás. Ana miró a su hijo, y en su risa encontró la promesa de un nuevo comienzo. ¿Estamos a salvo, mamá?, preguntó Emiliano, sus ojos aún reflejando un eco de miedo. Estamos juntos, y eso es lo que importa, respondió Ana, con una sonrisa que desbordaba amor. Besó su frente, agradecida por estar aquí. A lo lejos, la sombra se desvanecía en la penumbra, recordando que aunque habían triunfado, siempre habría nuevos desafíos. Pero por ahora, Ana sabía que había enfrentado su peor miedo y había vuelto a iluminar su vida con amor. Siempre hay esperanza, murmuró Ana, apretando la mano de Emiliano. Y juntos caminaron hacia un amanecer nuevo, dispuestos a enfrentar lo que viniese, porque el amor siempre encuentra la salida. Este es el final de nuestra historia, pero tu viaje apenas comienza. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las siguientes historias exclusivas, no lo olvides. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de estos relatos. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.
Tu apoyo es vital para seguir creando contenido que amas. Hagamos historia juntos.